La primera luz del amanecer apenas estaba tiñendo el cielo cuando Jonah y yo cargamos el último de nuestro equipo en la parte trasera de mi camioneta polvorienta. El aire estaba fresco, prometiendo un día caluroso por delante, típico de una mañana de verano en los páramos de Wyoming. Recuerdo sentir ese emocionante familiar, el tipo que solo aparece cuando estás a punto de dejar atrás la civilización durante unos días y perderte en lo salvaje. Jonah, como de costumbre, estaba todo sonrisas y energía, su esquelético cuerpo casi vibrando de emoción. Ha sido mi mejor amigo desde la secundaria, compartiendo mi amor por el aire libre. Ambos éramos estudiantes en la universidad local y habíamos estado planeando este viaje desde que la nieve se derritió. Un lago aislado escondido a un par de horas en coche de nuestra ciudad era nuestro destino, un lugar perfecto para desconectar y relajarse. El viaje en coche fue tranquilo, lleno del zumbido del motor y la ocasional explosión de risas mientras compartíamos bromas internas. Cuando el camino de tierra dio paso al comienzo del sendero, se sintió como cruzar un umbral hacia otro mundo. El denso bosque parecía tragarnos enteros mientras comenzábamos nuestra caminata. El sendero era difícil, más una sugerencia que un camino bien marcado, pero así es como nos gustaba. Flores silvestres salpicaban el paisaje y el sonido de arroyos ocultos proporcionaba una constante y relajante música de fondo. Hablamos poco, cada uno de nosotros perdido en nuestros pensamientos, empapándonos de la paz que solo la naturaleza puede brindar. Era un poco más allá del mediodía cuando los árboles se abrieron para revelar el lago. Yacía allí, sereno e intocado, un espejo reflejando el cielo azul y el verde de las colinas circundantes. Ambos nos detuvimos, tomando un momento para apreciar la belleza que teníamos ante nosotros. Eran momentos como estos los que hacían que todo el estrés de la vida universitaria valiera la pena. Decidimos montar el campamento en el borde del bosque, justo fuera del área de la playa. Ofrecía la soledad que anhelábamos y una impresionante vista del lago. Una vez allí nos instalamos para descansar nuestras piernas, agradecidos por el respiro. Recuerdo pensar lo perfecto que era todo, cómo nada podría arruinar esta escapada idílica. Así que cuando fui a recoger leña más tarde esa tarde, no estaba preparado para lo que encontraría. El bosque, que había parecido tan acogedor antes, ahora parecía cerrarse a mi alrededor. Mientras me inclinaba para recoger una rama seca, un sonido captó mi atención. Era sutil, como el más suave de los pasos, pero en el silencio del bosque bien podría haber sido un disparo. Me enderecé, con el corazón golpeándome en el pecho, y escudriñé la línea de árboles. Allí en las sombras había una figura. Estaba demasiado lejos para distinguir detalles, pero era innegablemente una persona. Parecía estar parada allí, solo observando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Este era nuestro lugar, nuestro refugio. ¿Quién más estaría aquí en medio de la nada? Agarré algunas ramas más y volví apresuradamente al campamento. Cada susurro en la maleza sonaba como una advertencia. Cuando le conté a Jonah lo que vi, la ligereza se desvaneció de su rostro. Él sabía, al igual que yo, que aquí, la compañía inesperada no solo era inusual, sino peligrosa. Tratamos de restarle importancia, bromeamos al respecto incluso, pero la semilla de la inquietud había sido plantada. Cuando el sol se hundió por debajo del horizonte, proyectando largas sombras sobre nuestro campamento, no pude sacudir la sensación de que no estábamos solos en estos bosques. La noche había caído como una manta espesa sobre el bosque y la única luz provenía del fuego titilante ante nosotros. Jonah y yo nos sentamos allí, con la espalda hacia el oscuro bosque, tratando de recuperar la sensación de paz que habíamos sentido antes. El crepitar del fuego enviaba un cálido y reconfortante resplandor a través de nuestro campamento, pero el encuentro anterior en el bosque había dejado su marca. Hablamos en tono bajo. Nuestras voces apenas superaban los susurros de la naturaleza que nos rodeaba. Removí el fuego, enviando una lluvia de chispas al cielo nocturno. Era una noche clara, de esas en las que las estrellas parecen lo suficientemente cerca como para tocarlas. En cualquier otra circunstancia me habría perdido en su belleza, pero no esta noche. Esta noche, cada sombra parecía esconder una amenaza, cada susurro de las hojas, un peligro potencial. Fue entonces cuando apareció. Al principio pensé que era un truco de la luz, una sombra proyectada por el fuego, pero cuando entró en el círculo de luz,
Me di cuenta de que ya no estábamos solos. Era un hombre de aspecto rudo, probablemente en sus 30, con barba y cabello hasta los hombros que parecía no haber visto un peine en semanas. Había algo en él que me ponía los nervios de punta. No era solo su repentina aparición, era la forma en que se comportaba, confiado pero ligeramente extraño. Nos sonrió al otro lado del fuego, pero no era una sonrisa amistosa. Era el tipo de sonrisa que no llega a los ojos, el tipo que te hace retroceder instintivamente. «Buenas noches», dijo, su voz áspera como grava. «¿Saben cómo llegar al sendero de Pine Ridge?» Jonah y yo nos miramos brevemente, incómodos. Sendero de Pine Ridge. Nunca había oído hablar de eso, y por la expresión en el rostro de Jonah, él tampoco. «Lo siento», respondí tratando de mantener mi voz firme. «No puedo decir que lo sepa. ¿Están seguros de que están en el área correcta?» Mantuvo su sonrisa, pero hubo un destello de algo en sus ojos, irritación tal vez, o algo más calculador. «No hay problema», dijo, todavía con esa sonrisa inquietante. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y desapareció de nuevo en la oscuridad. Jonah y yo nos quedamos en silencio, atónitos por un momento. El crepitar del fuego era el único sonido, pero ¿era él la misma persona que viste antes?, preguntó Jonah en voz baja. «No lo sé», admití, «pero no se siente bien, ¿verdad?» Pasamos el resto de la noche junto al fuego, hablando en tonos bajos, nuestras voces apenas superando los susurros del bosque que nos rodeaba. Revolví el fuego, enviando una lluvia de chispas al cielo nocturno. Era una noche clara, de esas en las que las estrellas parecen lo suficientemente cerca como para tocarlas. En cualquier otra circunstancia, me habría perdido en su belleza, pero no esta noche. Esta noche, cada sombra parecía esconder una amenaza, cada susurro de las hojas, un peligro potencial. Fue entonces cuando lo escuché. Pasos inconfundibles en el silencio de la noche, acercándose sigilosamente a nuestro campamento. Mi corazón se aceleró, latiendo fuertemente en mis oídos. Permanecí inmóvil, escuchando. Los pasos eran lentos, deliberados, como si alguien tratara de no ser escuchado. «Jonah», susurré, mi voz apenas audible. Sin respuesta. Estaba dormido o como yo pretendía estarlo. Alcancé mi linterna, mis dedos temblando ligeramente. Abrí la cremallera de la tienda. El sonido ensordecedor en el silencio y miré afuera. Allí, a la luz tenue de mi linterna, estaba una figura a solo unos metros de mi tienda, lo suficientemente cerca como para ver el blanco de sus ojos. Era él, el desconocido de antes. Permaneció inmóvil, simplemente mirándome. Por un momento ninguno de los dos se movió. Era como uno de esos enfrentamientos que ves en las películas, donde el tiempo parece detenerse. Luego, de repente se dio la vuelta y se lanzó hacia el bosque, sus pasos resonando en la noche, como si ya no le importara ser silencioso. «Jonah», grité, esta vez más fuerte. Emergió de su tienda con los ojos bien abiertos y un bate de béisbol en la mano. «¿Qué pasó?», preguntó, su voz tensa. «Estaba aquí», dije, mi voz temblorosa, justo afuera de mi tienda. No necesitábamos discutirlo. Ambos sabíamos que no podíamos quedarnos aquí, no con él merodeando en el bosque. Rápidamente, pero en silencio, comenzamos a empacar nuestro equipo, nuestros movimientos apresurados y frenéticos. Cada ruido nos hacía saltar, cada sombra una amenaza potencial. Mientras trabajábamos no pude sacudir la sensación de que nos estaban observando, que él estaba ahí afuera, en la oscuridad, esperando. Era un sentimiento que nunca antes había experimentado, un miedo primordial, el tipo que te golpea en el estómago y no te suelta. Debió haber sido alrededor de la medianoche cuando lo escuché, el sonido débil pero inconfundible de pasos afuera, creeping hacia nuestro campamento. Mi corazón se aceleró, cada sentido alerta. Esto ya no era solo un viaje de campamento, era una lucha por la supervivencia. Los Boy Scouts juntos, en aquel entonces, solían planificar excursiones de campamento hacia los bosques de vez en cuando, ya que teníamos esa historia juntos. Las cosas siempre habían ido bastante bien. Sin embargo, nos topamos con algo para lo que nuestros Daisy Scouts no nos prepararon. Nos entrenaron para vigilar animales salvajes, plantas venenosas y arañas venenosas, ese tipo de cosas, pero nunca nos dijeron que consideráramos que incluso en los bosques profundos podríamos encontrarnos con personas.
Tengo bastantes historias sobre encuentros con desconocidos en la naturaleza, y aunque algunas de ellas son graciosas, tengo dos experiencias que me gustaría compartir que son mucho más perturbadoras. El primer encuentro tuvo lugar en mi estado natal de Florida a principios de enero. 2 amigos y yo reservamos un campamento primitivo barato para el fin de semana, pero cuando llegamos allí, nos dimos cuenta de que el lugar no era exactamente apartado. Estaba justo en un camino de tierra a pocos kilómetros de una carretera rural. Había docenas de campamentos alineados contra el sendero a nuestro alrededor. La mayoría de ellos estaban vacíos, pero a unos 400 metros de distancia había una familia que parecía estar establecida allí. Justo al otro lado del camino de tierra desde nosotros, había un hombre extraño que estaba acampando solo desde su Subaru. No nos dijo nada mientras estábamos instalando nuestras cosas, pero los tres hicimos una nota mental de que nos estaba mirando. Además, llevaba un gran machete en la cintura. Por su actitud general, supusimos que era algún tipo de marginado social que elegía pasar la mayor parte de su tiempo solo en el bosque por su propia comodidad y por la seguridad de los demás. Durante todo el primer día, mantuvo su distancia. No estábamos tan lejos el uno del otro, quizás a unos 9 metros desde el borde de nuestro campamento hasta el suyo. Tuvimos que aceptar que probablemente nos estaría escuchando toda la noche. Afortunadamente, la primera noche fue bien, y al segundo día empezó a acercarse a nosotros. Un amigo y yo nos aventuramos entre los arbustos para recoger leña, y él pasó por allí, y nos dijo dónde podríamos conseguir un material mejor que no estuviera todo podrido como el que estábamos recogiendo. Dijo que lo consideraríamos, pero estaba actuando demasiado sospechoso para que realmente lo hiciéramos. Tartamudeaba y babeaba mucho, moviendo la mano sobre la empuñadura de su machete como si estuviera nervioso, incluso asustado de nosotros. Parecía que estaba completamente desacostumbrado a estar cerca de la gente, pero después de que intentó ayudarnos durante nuestra primera interacción real, nos permitimos relajarnos un poco. Si acaso, sería un vecino entretenido durante el fin de semana, y como éramos 3 contra 1 sentíamos que no representaba una amenaza para nosotros. A medida que avanzaba el día, hubo un desarrollo inesperado. Comenzó con solo un automóvil pasando y estacionándose en el campamento justo al lado del hombre del machete. Inmediatamente, todos empezamos a observar su reacción. Estaba claramente agitado por esto, pero no se detuvo ahí. Miraba y, de repente, un automóvil se convirtió en 2. Luego 3, luego 4, eventualmente 5. Era un gran grupo de jóvenes urbanos de pura cepa que reservaron 3 campamentos justo uno al lado del otro. Fue desafortunado para ellos que involuntariamente invadieron el espacio personal del ermitaño con machete. La forma en que nos espiaba parecía mansa en comparación con la mirada asesina que les lanzaba a esas personas. Intentó actuar normal, pero estaba claro que todo su cuerpo se estaba tensando mientras los miraba. Las cosas casi se pusieron feas cuando apareció el perro. En realidad, había 2 perros, pero los dueños de uno dejaban que el animal vagara sin correa. Solo fue cuestión de minutos antes de que su perro corriera hacia el campamento del hombre del machete y comenzara a saltar sobre él con la típica emoción de un cachorro. Escuchamos al hombre del machete ladrar literalmente al perro, y todos miramos para ver lo que estaba sucediendo. El hombre estaba rígido como una tabla, como si estuviera haciendo todo lo posible por no desenfundar su machete y dispararle al perro en la cabeza en ese mismo momento. Rápidamente, el dueño del perro corrió y contuvo a su mascota, y fue entonces cuando escuchamos decir algo alarmante al hombre. La próxima vez que ese maldito perro venga aquí, lo mato. Pensó que esto daría a la gente de la ciudad la impresión de que no deberían actuar como si fueran los dueños de todo el lugar, pero sorprendentemente, se mostraron bastante imperturbables. Mantuvieron a su perro con correa después de ese encuentro, pero al caer la noche se volvieron aún más intrusivos. Su perro ladraba constantemente y había varias conversaciones simultáneas de las 10 personas que estaban allí, que se gritaban constantemente entre sí para que pudieran ser escuchadas, hasta el punto en que podíamos entender cada palabra que decían. Pasamos toda la noche susurrando y burlándonos de las ridículas cosas fuera de lugar que escuchamos de ellos. Mi amigo hizo una muy buena imitación del más molesto del grupo, y repetimos todo lo que dijo con un tono burlón. Una vez que se apagó nuestro fuego y la temperatura bajó, decidimos irnos a dormir,
y nos metimos en nuestras hamacas. Hacía bastante frío según los estándares de Florida, así que cuando me desperté al amanecer, hacía demasiado frío para levantarme, así que cerré los ojos para seguir durmiendo. La próxima vez que abrí los ojos, vi a ese mismo amigo agachado junto al pozo de fuego tratando de hacer que las brasas de la noche anterior se encendieran. No estaba de humor para levantarme hasta que el fuego estuviera encendido, así que volví a cerrar los ojos. Luego, un poco más tarde, escuché voces. Abrí los ojos de golpe cuando me di cuenta de que una de ellas era del hombre del machete. Estaba de pie sobre mi amigo, agachado junto al pozo, bien adentrado en nuestro campamento con la mano apoyada en la empuñadura, como de costumbre. Fingí seguir dormido y escuché su conversación desde mi hamaca. ¿Que uno de ustedes está haciendo esa voz estúpida?, preguntó. Mi amigo balbuceó y eventualmente respondió que era yo. Un breve silencio me hizo tragar saliva, medio esperando que el hombre sacara su machete, pero eso no sucedió, gracias a Dios. En su lugar, rió incómodo. «Hombre», gritó, «ustedes me tuvieron doblado de risa en mi tienda anoche». Mi amigo suspiró con alivio audible. «Sí, está bien, hombre, pensamos que era bastante gracioso», dijo. Fue entonces cuando el hombre del machete se inclinó y murmuró algo más. «Estoy hablando en serio, chicos. Estuve a punto de hacerlo. Si no me hubieran hecho reír tanto anoche, en serio. Estaba a unos 10 segundos de ir allí con una pistola de 9 milímetros y hacer que se callaran». Mi amigo fue incapaz de responder a esto, comprensiblemente, así que los hombres siguieron hablando. «Odio cuando esa gente maldita de la ciudad viene aquí. Deberían quedarse en Orlando. Ustedes no son de allí, ¿verdad?» No somos de Orlando», mintió mi amigo. «Somos de la zona de Gainesville». «Bueno, eso no es tan malo», dijo. «Bueno, de todos modos voy a volver e intentar hacer que se vayan. Nos vemos más tarde». Por fin se dio la vuelta y regresó a su campamento. Una vez que estuvo fuera del alcance del oído, mi amigo me miró, notando mis ojos bien abiertos, y preguntó: «¿Escuchaste eso?» «Sí, amigo. Menos mal que nos vamos hoy, ¿verdad?» En ese momento nuestro otro amigo se despertó y salió de su hamaca, totalmente ajeno hasta que lo pusimos al tanto. Después de eso acordamos unánimemente dar por terminado el viaje unas horas antes. Hicimos el desayuno en el campamento y empacamos todo, saliendo bien antes de las 10 en punto. Intentamos pasarlo como una broma, pero cuando se dijo, sonó más serio de lo que queríamos. No recuerdo quién lo dijo, pero uno de nosotros preguntó: «¿Qué pasa si llegamos a casa y vemos en las noticias que algún tipo le disparó a todo un campamento lleno de gente de Orlando?» Afortunadamente eso nunca sucedió, pero cuando nos fuimos realmente sentimos que estábamos abandonando a esas personas a su suerte. Traté de pensar en lo que podría haber pasado si no hubiéramos traído un sentido del humor a esa situación. Definitivamente nos sorprendió, y no pude pensar en ninguna otra forma de manejarlo. Nadie espera estar abarrotado cuando va a acampar en la naturaleza, pero desafortunadamente, esta no fue nuestra última experiencia con los ermitaños del bosque. La segunda vez que encontré a una persona inesperadamente en el bosque, pudo haber salido mucho peor. Estaba acampando con los mismos 2 chicos del último viaje del que hablé, excepto que esta vez había una cuarta persona entre nosotros que no era un ex Boy Scout, sino simplemente un buen amigo. Esta vez fue una acampada mucho más seria. Condujimos hasta Carolina del Sur por 4 noches en 5 días, y esta vez teníamos un lugar muy apartado para nosotros solos. Después de conducir por un camino de tierra durante unos kilómetros, el camino llegó a un bucle al final y estacionamos nuestros autos. Luego caminamos cuesta abajo. Caminamos una corta distancia hasta nuestro campamento, que estaba en las orillas superiores de un río. Olvidé exactamente en qué época del año estábamos, pero hacía calor y seco, así que el río solo llegaba hasta los tobillos en la mayoría de los lugares, con algunas cuencas muy empinadas. La vegetación era diversa y el terreno era montañoso, lo que lo hacía bastante ajeno a nuestras sensibilidades floridianas, pero aún más disfrutable por eso. Habíamos traído algo de equipo de pesca junto con planes para explorar el río y probar las aguas en algunas aventuras grupales. Desafortunadamente, como pescador principiante, no tuve suerte mientras competía con mis amigos. Sin embargo, todos estábamos disfrutando del viaje, pero para el segundo o tercer día, todos comenzamos a cansarnos un poco los unos de los otros.
Fue entonces cuando a alguien se le ocurrió la genial idea de cruzar la línea estatal hasta Carolina del Norte, que no estaba lejos, e ir a un lugar llamado Sliding Rock. No parecía una mala idea, pero yo no estaba muy interesado en ello, aunque todos los demás querían ir, y aquí es donde cometimos un error bastante estúpido. En los Boy Scouts te enseñan sobre el sistema del cuerpo, o si estás en cualquier tipo de naturaleza salvaje, nunca sales solo. Siempre tienes al menos una persona contigo en caso de que te metas en problemas. Sin embargo, no nos encontramos con ningún tipo de peligro en las primeras 48 horas, así que llegamos a la decisión de que los tres irían a su pequeño viaje de mediodía y yo me quedaría cuidando el campamento mientras ellos se iban. Sé que no es lo más seguro ni lo más inteligente, considerando que mi teléfono estaba a punto de quedarse sin batería, pero ellos me dejaron las llaves del otro auto en caso de que necesitara ayuda. Aunque en realidad fue muy relajante mientras ellos estaban fuera. Preparé algunas gachas de maíz con queso en el fuego para el almuerzo, luego leí durante 1 hora más o menos y luego lavé la olla en el río, justo cerca del campamento, y lancé mi anzuelo en la nube persistente de comida. Así es como atrapé mi primer pez, un pequeño bagre que vino a comer mis gachas. Tomé una foto y se la envié a mis amigos. Luego, con la sensación de suerte de mi lado, solté al bagre y me aventuré río abajo para intentar atrapar otro. Bajé unos cientos de metros y lancé el anzuelo sobre algunos rápidos, eventualmente atrapando un pequeño bass boca de fuego. Todos estaban atrapando solo pequeños peces, ya que el agua era muy poco profunda. Después de soltar a ese, decidí tomar un pequeño descanso y me senté en una de las rocas en los rápidos suaves. Estaba disfrutando del paisaje cuando sentí que los pelos de mi nuca se erizaban. Tuve la sensación de que estaba completamente solo allí, a cientos de kilómetros de casa, en un territorio desconocido, en el territorio de los Apalaches. De repente escuché cómo se rompía una ramita en el bosque empinado del borde del río a mi derecha, y me puse de pie rápidamente buscando movimiento. No vi nada, pero cuando miré hacia abajo noté que mis piernas y mi zona inguinal estaban cubiertas de docenas de pequeñas sanguijuelas. Entré en pánico y empecé a quitarlas frenéticamente. Luego, cuando sentí que me las había quitado todas, me dirigí de vuelta al campamento. En el camino, salté a una orilla y aterricé con el pie derecho desnudo en una pequeña rodilla de ciprés, magullando el arco de mi pie bastante mal. Empecé a preocuparme por mi seguridad, sintiendo que había ido un poco más allá de mi zona de confort. Pero desde entonces fui más cauteloso y regresé a salvo al campamento. Sin embargo, aún estaba solo y aún preocupado por esas sanguijuelas. Así que me desnudé por completo y usé el único espejo que teníamos en el campamento para revisarme más minuciosamente. Cuando estuve seguro de que no había más rezagadas, me vestí y me recosté en mi hamaca con una cerveza y un cigarrillo, esperando a que mis amigos regresaran. Un rato después, volvieron y nos contamos mutuamente nuestras experiencias separadas. Pronto decidimos que yo y nuestro amigo no escultor regresáramos al auto y cargáramos nuestros teléfonos durante un rato. Nos fuimos durante unos 45 minutos, y cuando volvimos al campamento, lo vimos. Estaba parado en el río justo junto al campamento, donde había cruzado el agua con Chris anteriormente. Estaba hablando con nuestros otros 2 amigos. Pude decir por la forma en que estaban situados que estaban tensos y habían adoptado una postura defensiva para esperar a que volviéramos mi amigo y yo, para poder superar en número a quienquiera que fuera que estuviera allí. Estaba equipado como si viviera de su mochila, y estoy seguro de que lo hacía. Era un hombre de montaña de pies a cabeza. Nunca me acerqué lo suficiente como para escuchar lo que decía, pero casi no era inteligible por su falta de dientes, de todos modos. Mis amigos eventualmente me contaron todo lo que pudieron entender. Aparentemente este tipo se llamaba Bo y afirmaba ser dueño de toda esta región montañosa. Graciosamente, nos permitió quedarnos con su permiso, siempre y cuando siguiéramos siendo respetuosos. Luego miró hacia mí y le dijo a mi amigo que me había visto en el río antes, y que estaba a punto de venir a hablar conmigo, hasta que me asusté y salí corriendo. Fue entonces cuando me di cuenta de que él debe haberme estado observando todo el tiempo, o al menos gran parte de él. Probablemente también me observó desnudarme. De todos modos, la forma en que iluminó todo nuestro campamento fue sospechosa. Parecía un poco delirante e impredecible. Estoy inmensamente agradecido de que no se me acercara mientras estaba solo.
Las cosas podrían haber sido muy diferentes si sintiera que tenía la oportunidad de dominar a uno o dos de nosotros para obtener suministros o conseguir a uno de nosotros. Definitivamente estaba armado también. Solo tenía esa confianza sobre él, según lo que mis amigos que hablaron con él dijeron. Estaban muy incómodos con la forma en que se acercaba lentamente a nuestro campamento, hasta que volvimos los demás, y finalmente retrocedió. Eso fue una clara señal de que tal vez no tenía las mejores intenciones en mente. Eventualmente, logramos hacerlo irse, pero nunca confiamos del todo en que no estuviera acechando en las montañas a nuestro alrededor, observándonos escoger nuestras narices, orinar en los árboles y dejar caer troncos en el río, esperando una oportunidad o una excusa para comenzar a tocar el banjo y llamar a un críptido nativo americano, o simplemente dispararnos directamente, ya que no había forma de que alguien más estuviera cerca para escucharlo a kilómetros y kilómetros a la redonda. Durante el resto de nuestro tiempo allí, nos turnamos en guardias nocturnos por si Bo regresaba. Nunca lo hizo, pero te diré que el grito espeluznante de un búho no es algo que quieras escuchar en medio de una noche así. Tomé un descanso del camping por un par de años, pero recientemente fui en mi primer viaje en un tiempo. Éramos 4 en total. Traje a algunos de los amigos que habían ido conmigo antes, y uno de ellos trajo a su nueva prometida. Reservé un campamento familiar, pero en el tiempo que estuve ausente se había vuelto diferente de cómo lo recordaba. Los árboles estaban más sanos, los arbustos más espesos, y en general la vegetación era más colorida y abundante. Los senderos para caminar que solían serpentear por el bosque alrededor del sitio estaban completamente cubiertos por la maleza. La gente debe haber olvidado esa área durante un par de años durante el cierre, así que por supuesto, el bosque volvió a tomarla. Sin embargo, mis compañeros de campamento no lo apreciaron. En el pasado todos estábamos de acuerdo en respetar el bosque, pero esta vez estaban actuando diferente. No puedo culparlos, los últimos años han sido difíciles y es bueno relajarse. Pero siempre es crucial recordar que eres un invitado en el dominio de la naturaleza cuando estás en la naturaleza salvaje. Desafortunadamente, tan pronto como nos instalamos, todos mis amigos empezaron a comportarse como un grupo de universitarios. Estaban rompiendo todas las reglas posibles. Me enojé con ellos y les dije que pararan, pero más o menos me pusieron una cerveza en la mano y me dijeron que me relajara. Intenté disfrutar de mi tiempo, pero a medida que avanzaba la tarde, también lo hacía mi mal humor. Mientras todos los demás se sentaban alrededor del fuego, me retiré temprano. Estaba inquieto, aunque ni siquiera estaba tan cansado físicamente en primer lugar. Simplemente estaba de mal humor. Y todos estaban hablando extremadamente alto y gritando inútilmente sobre tonterías. No revisé la hora, pero sé que era tarde cuando finalmente llamaron a la noche. Era como si todo el bosque tomara un respiro cuando todos callaron y se durmieron. Estuve escuchando a los insectos durante un rato, lo suficiente como para ser la única persona despierta. Luego me levanté para orinar una vez más. Salí arrastrándome y caminé hacia la línea de árboles alrededor del campamento para desabrocharme. Naturalmente, mis ojos se desviaron hacia la oscuridad del bosque. Miré hacia arriba y pude ver la luna creciente asomándose a través del dosel. Luego, mirando hacia adelante, eran solo árboles y sombras hasta que vi algo más. Un par de ojos mirándome directamente. Casi se me salen de la cabeza del susto y me cubrí rápidamente, apartando la mirada por un instante. Cuando volví a mirar, los ojos se habían acercado, suficiente para distinguir el más mínimo detalle a la luz de la luna. Era una persona, o al menos parecía una persona, parada en medio del claro. Había algo que helaba la sangre sobre ellos. Sabía que tenía que llamarlos, pero casi tenía demasiado miedo para hablar. ¿Quién está ahí?, pregunté. Cuando no respondieron, pensé en iluminarlos con mi linterna. Busqué en mi bolsillo la pequeña que había llevado conmigo, pero cuando aparté la mirada por un solo segundo antes de encenderla, la figura se movió unos 6 metros o más, y ahora solo había 9 metros entre nosotros. Maldije de miedo, pero ahora que tenía algo de luz sobre ellos, más detalles vinieron a la vista. Al principio no lo podía creer, pero estaba viendo directamente a la prometida de mi amigo. Estaba con la misma ropa que la había visto antes, jurando, luciendo exactamente como normalmente lo hace.
excepto por el blanco normalmente reflectante de sus ojos y la forma en que estaba parada como si la sostuvieran con cuerdas. «Paula», le llamé. «¿Qué estás haciendo ahí?» Hubo una breve pausa, luego finalmente dijo algo, pero me sorprendió lo que escuché. «¿Qué estás haciendo?», repitió, no solo mis palabras, sino también mi voz. Sonaba exactamente como yo, pero Paula no era una imitadora. No tenía trucos de fiesta como ese. Así que con confusión di un paso atrás y sin dudarlo, dieron un paso adelante, imitando mi movimiento exactamente. Me detuve al retroceder cuando me di cuenta de esto e intenté entrecerrar los ojos para verlos mejor. Fue entonces cuando tuve la idea de que tal vez estaba enferma o algo así. Era un pensamiento esperanzador porque, de lo contrario, si no estaba mirando a Paula, no sabía a qué estaba mirando. «Paula, es tarde», dije. «No deberías estar fuera de tu tienda de campaña así. ¿Te sientes bien? ¿Necesitas ayuda?» Una vez más, no respondió con su propia voz, sino con la mía. «No deberías estar fuera de tu tienda de campaña así», repitió. Un escalofrío recorrió mi espalda de repente. Sabía que, cualquiera que fuera la situación, no estaba equipado para manejarla solo. Retrocedí hacia las tiendas, manteniendo un ojo en Paula mientras me seguía paso a paso, casi deslizándose por el aire como una marioneta. Cuando llegué a la tienda de mi amigo, Paula estaba pasando la línea de árboles y parada en el claro. Empecé a golpear la lona y gritarle al prometido para que se despertara. «Fausto, despierta, tenemos que ayudar a Paula. Vamos, hombre, levántate». Una solapa se desabrochó, y Fausto asomó la cabeza, mirando confundido y molesto. «¿De qué estás hablando, hombre?», gimió. «Paula está bien, amigo, está aquí mismo». Apartó la lona de la tienda y me mostró el interior, donde iluminé con mi linterna y vi a Paula en su saco de dormir, comenzando a moverse por todo el alboroto. «¿Qué demonios?», murmuré atónito. Pero juro que ella estaba justo ahí afuera. Me di la vuelta y brillé la luz de regreso hacia donde acababa de ver a Paula, pero ya no había nadie. No había nada en absoluto, ni una huella. «¿Estás bien, hombre?», me preguntó Fausto. «Pareces un poco asustado». «Sí, estoy realmente asustado», grité en un estallido. «No sé qué demonios acabo de ver, pero no hay nadie allí, hermano». Fausto señaló hacia el bosque donde, de hecho, ya no había nada allí, o al menos ya no lo había. Intenté convencerlo de que había visto algo, pero él me ignoró y me dijo que volviera a dormir. Me dejó fuera de la tienda, pero no había forma de que pudiera volver a la mía y relajarme. En su lugar me senté alrededor del fuego y avivé las brasas de nuevo a la vida, y ahí me quedé el resto de la noche en guardia, por si esa cosa volvía. Estaba plagado de paranoia todo el tiempo. Cada sonido que escuchaba enviaba escalofríos de pura adrenalina por todo mi cuerpo, convenciéndome de que estaba a punto de ver esos ojos blancos de la muerte abrirse y mirarme de nuevo. Al amanecer puse el pie en la tierra. Desperté a todos y los obligué a empacar sus cosas y a volver a casa. Tomé la decisión ejecutiva de cancelar el viaje, para disgusto de todos los demás. Ninguno de ellos me tomó en serio. De hecho, todos intentaron convencerme de que estaba alucinando, pero habíamos llevado mi auto y la mitad del equipo que estaban usando era mío. Así que no tenían más remedio que ir conmigo. El viaje de regreso a casa entera fue en silencio. No he estado en buenos términos con ninguno de ellos desde entonces. Todos quieren que me revise la cabeza, pero sé que no estoy loco. Si alguien cree que podría haber escuchado sobre algo como lo que vi, me ayudaría mucho poder investigarlo. Lo mejor que puedo pensar es que algo que vive allí se había sentido bastante cómodo con todos los humanos desapareciendo por un tiempo, y la fiesta que traje conmigo no fue lo suficientemente amable como para merecer una bienvenida de regreso. Eso, o tal vez realmente me estoy volviendo loco. Una cosa es segura, no creo que vuelva a acampar. Mi mejor amiga de la infancia, Martina, y yo teníamos alrededor de 11 o 12 años en ese momento. La familia de Martina tenía su propio campamento en un parque provincial, a unas 2 horas de nuestra ciudad natal, y pasaban todo el verano cada año viviendo en su remolque allí. Ese verano en particular pude quedarme con ellos durante una semana, y estábamos emocionadas de pasar nuestro tiempo aventurándonos por el bosque. En la última noche que estuve allí, decidimos que queríamos apurarnos a la heladería junto al lago antes de que cerrara. Todavía era temprano por la tarde en ese momento,
todavía bastante brillante pero comenzando a oscurecer. El camino que tomamos bajaba por una pequeña pendiente justo al lado de la carretera principal, con unos 6 metros de espeso matorral y árboles en medio. Del otro lado estaba el bosque con más espeso matorral alto. Así que estábamos caminando sin ver a ninguna otra persona en el camino delante o detrás de nosotros. De repente, escuchamos un repentino crujido y el sonido de ramas rompiéndose, similar al sonido de un ciervo moviéndose por el bosque. No le habría dado mayor importancia, pero luego siguieron el sonido de pasos corriendo. Martina mira hacia atrás y de repente agarra mi brazo, instándome en voz baja a que no mire hacia atrás. Al mismo tiempo, la carrera se detiene. No sé por qué no la ignoré y miré por mi cuenta. Supongo que pude sentir el miedo muy real en su voz y elegí escuchar. Ambas comenzamos a entrar en pánico, sintiendo esa sensación como cuando corres hacia arriba por las escaleras después de apagar la luz del sótano. Aceleramos tanto como pudimos sin llegar a correr, sabiendo que la heladería estaba a solo 1 minuto de distancia en este momento. El camino pronto se abre y estamos en el estacionamiento. De repente, Martina me lleva bruscamente hacia la izquierda, hacia el lago y el alquiler de botes en lugar de seguir directo hacia la heladería, y yo voy con ella, entendiendo silenciosamente que el helado ya no es de interés en este momento. Martina está claramente en pánico en este momento. Ambas estamos mirando alrededor, pero parece que lo que sea que la asustó ya no está a la vista en este momento. Martina se acerca al alquiler de botes y nos consigue un kayak y subimos y comenzamos a remar hacia el centro del lago. Mientras remamos, me dice que había un hombre detrás de nosotras, y que el hombre se detuvo muy abruptamente al correr hacia nosotras al hacer contacto visual con ella. Estaba usando un largo abrigo negro con la capucha puesta a pesar de ser pleno julio. Tenía una terrible sonrisa en su rostro, y ella juraba que al detenerse de correr, lo vio guardar algo brillante en su abrigo. Parecía haber salido de entre los arbustos después de que pasamos, dadas los sonidos que escuchamos justo antes de que él viniera corriendo hacia el camino. Alcanzamos el centro del lago y dejamos de remar. Saco mi teléfono Nokia básico que mis padres, gracias a Dios, me habían dado por si acaso. Se lo paso a Martina y le digo que llame a sus padres para que nos vengan a buscar. Mientras suena el teléfono, la veo mirar más allá de mí hacia la orilla y palidecer, levantando una mano para señalar lo que está viendo. Me giro y allí estaba el hombre acechando su camino alrededor del sendero que rodea el borde del lago, mirándonos. Nos sentamos en medio del lago y lo vimos dar 2 vueltas completas, nunca apartando la mirada de nosotras, antes de desaparecer finalmente. Nos tomó varios intentos comunicarnos con su familia. Estábamos tan alteradas todo el tiempo mientras el sol bajaba más y más. Logramos que alguien viniera con la camioneta, pero para cuando llegamos a la orilla, ya estaba bastante oscuro afuera. No sé qué habríamos hecho si no hubiéramos podido llamar para que nos recogieran. Mirando hacia atrás, no sé por qué no fuimos directamente a la heladería y pedimos ayuda a un adulto allí para que sus padres vinieran a buscarnos. Pero funcionó. Regresamos a salvo y afortunadamente nunca volvimos a ver al hombre. Soy un gran fanático de hacer senderismo o simplemente dar paseos por el bosque. La única vez que voy solo es cuando estoy en el bosque. Vivo cerca de este bosque y ese día no estaba solo. Estaba con mi amigo Lars, a unas 3 horas de mi casa. Planeábamos viajar y quedarnos en moteles en el camino. Ese día decidimos dar un paseo en una zona popular para las personas que les gusta caminar por el bosque, como a mí. La única cosa era que este bosque era enorme, pero eso no nos molestaba. Estábamos emocionados. No había mucha gente y era bastante bonito. Escapamos de la multitud, pero de vez en cuando veíamos a alguien pasar. Caminamos durante un rato hasta llegar a este lugar no muy diferente del resto, excepto por una cosa. No había nadie más en esa sección. Por eso Lars y yo tomamos ese camino. El otro camino tenía un poco de gente. Después de un rato caminando por este sendero, vimos a un hombre desnudo. Nos dimos una mirada y nos dimos la vuelta. El hombre estaba ligeramente fuera del sendero, inclinado y mirando algo. Mientras Lars y yo estábamos caminando de regreso hablando sobre el extraño hombre, escuché una voz detrás de mí. Me di la vuelta para ver al hombre. Nos estaba hablando sobre el insecto que había recogido. Le eché una mirada al hombre, le sonreí y aceleré el paso.
Salimos de ese lugar lo más rápido que pudimos. Una vez que llegamos al auto, nos reímos un poco. Sí, fue espeluznante, pero más bien extrañamente divertido. El viaje en auto no fue nada, así que pasamos al motel. Mientras nos estábamos registrando en el motel, vimos al hombre entrar. Era un poco difícil reconocerlo, considerando el hecho de que ahora tenía ropa, aunque estaban hechas jirones. Esperó detrás de nosotros en la fila. Menos mal que casi habíamos terminado de registrarnos, porque tan pronto como lo hicimos, fuimos directamente a nuestra habitación y la cerramos con llave sin pensarlo. Ahora definitivamente era espeluznante. ¿Nos estaba siguiendo o fue una coincidencia? Ambos decidimos que no íbamos a quedarnos en ese hotel por más de una noche. Ni siquiera quería quedarme una noche, pero Lars me dijo que estaba bien. Esa noche, Lars quería salir afuera a fumar un cigarrillo. Yo no fumo, pero de ninguna manera iba a quedarme en esa habitación sola. Lo seguí afuera y charlamos un poco. Después de unos minutos vi al tipo salir de las puertas. Lars apagó su cigarrillo y empezó a entrar, pero antes de llegar a la puerta, el tipo sacó lo que probablemente era un cuchillo o algo afilado. Estaba oscuro, apenas podía ver, y comenzó a cortar a través de su manga y justo en su brazo. Vi líquido goteando al suelo y supe de inmediato que era sangre. Entré corriendo al vestíbulo y Lars entendió y me siguió. Alertamos al personal, pero para cuando trajeron a alguien, él ya se había ido. Hasta el día de hoy, todavía tengo muchas preguntas. ¿Nos estaba siguiendo? ¿Por qué estaba desnudo? ¿Por qué se estaba haciendo eso a sí mismo? Probablemente nunca sabré la respuesta, pero honestamente, todavía me da miedo. Y espero no tener que pensar en eso. Crecí en Ohio en los años 70 y mi amigo de la infancia, José, y yo pasábamos todo el tiempo posible afuera. José vivía en una granja que bordeaba un bosque bastante grande, y mis padres me dejaban en su casa por la mañana, y nos quedábamos en el bosque todo el fin de semana. Solo salíamos para ir a la escuela. Nos encantaba pretender que éramos pioneros, construíamos refugios, trampas, practicábamos hacer fuego con palos y todo eso. Cuando estábamos en la secundaria, se nos ocurrió la idea de recrear la película Stand By Me, que acababa de salir. La idea era caminar por las vías del tren en el campo, pero en lugar de buscar un cadáver, encontraríamos puentes geniales desde donde pescaríamos y acamparíamos un poco lejos de las vías. Por supuesto sabíamos que era peligroso y probablemente estábamos invadiendo propiedad privada, pero éramos niños. Nos divertimos mucho. Encontramos ríos hermosos, descubrimos puentes a los que nadie iba, pescamos, nos escondimos de los trenes. Por la noche acampábamos en los bosques cerca de las vías y hacíamos pequeñas fogatas escondidas. Nunca pasó nada malo, fue idílico. De hecho, fue tan divertido que lo hicimos varias veces, nunca tuvimos problemas. Después de la secundaria, José y yo seguimos nuestros propios caminos. Nos mudamos de casa, pero siempre nos mantuvimos en contacto e intentábamos coordinar visitas para vernos ocasionalmente. Bueno, un verano a mediados de los 90, resultó que ambos estábamos en la ciudad durante aproximadamente una semana. Pasábamos el día haciendo cosas con la familia, y por la noche íbamos a tomar algo a un bar, o nos sentábamos afuera de la casa de José alrededor de una fogata y hablábamos de los viejos tiempos. Una noche, José y yo comenzamos a hablar de nuestros viajes al estilo Stand By Me. La nostalgia y la cerveza son una mezcla explosiva. Pronto decidimos dar un paseo de un día por las vías del tren, acampar una noche y luego caminar a casa. Llegó el día. Comenzamos temprano en la mañana. Mi esposa nos dejó en nuestro antiguo lugar de inicio, justo afuera de nuestra ciudad natal. Ella pensaba que esto era absolutamente loco y se aseguró de mencionarlo. Cuando se fue, José sugirió que en lugar de caminar en la dirección habitual, tomáramos la dirección opuesta, solo para ser aventureros. Conocíamos bien el terreno y teníamos un mapa, así que pensé, ¿por qué no? El día fue bien, fue divertido y un poco triste, pero de una buena manera. Encontramos un puente, nos sentamos en el borde, fumamos un porro y seguimos adelante. No teníamos equipo de pesca, pero llevábamos algo de comida enlatada y otras cosas. Antes de que empezara a oscurecer, elegimos un lugar para acampar. Era un área boscosa espesa, con árboles a ambos lados de las vías del tren.
así que sentías que estabas en un túnel. Habíamos llevado pequeñas hamacas para dormir, pero antes de instalarlas decidimos explorar un poco el perímetro, como solíamos hacer en los viejos tiempos. Caminamos unos 100 metros hacia el bosque y subimos una pequeña colina. Pensamos que si no veíamos nada desde la cima de la colina estaríamos bien, pero cuando llegamos arriba, vimos un viejo edificio en la parte inferior, a unos 100 metros en el bosque. Apenas era visible. Reflexionamos sobre qué hacer. Ambos asumimos que era una especie de cabaña de azúcar o algo así, porque no parecía haber un camino claro hacia ella. Desde donde estábamos no parecía haber nadie dentro tampoco. Todo estaba tranquilo. No se veía movimiento ni luces. Decidimos acercarnos un poco más solo para asegurarnos. Bajamos la colina muy lentamente, y cuando nos acercamos al edificio, vimos que no era una cabaña de azúcar en absoluto. Era una iglesia abandonada. Parecía que había sido abandonada durante años. Era un edificio bajo y desgastado, cuyas tablas de madera estaban casi negras por años de musgo y podredumbre. Había una cruz en la parte superior del edificio, también casi negra. Ninguna de las ventanas tenía vidrio y no había puertas, solo entradas abiertas. Nos acercamos lo suficiente como para ver adentro. Había filas de bancos y una sección construida al frente donde se suponía que se ponía el predicador. No entramos del todo, no queríamos. Más allá de eso no había señales de nadie más, no había huellas, senderos ni caminos. Era una iglesia abandonada. Nos fuimos inmediatamente y regresamos arriba de la colina a nuestro lugar que habíamos elegido para acampar. Había una colina entre nosotros y la iglesia, lo que nos hizo sentir un poco mejor, pero aún estábamos un poco inquietos. Lo atribuimos a la inquietud natural que causa ver una iglesia en medio del bosque. Además, en ese momento ya estaba oscureciendo y decidimos simplemente armar nuestras hamacas y dormir, y seguir adelante temprano por la mañana. La noche llegó, y mientras estábamos en nuestras hamacas, comenzamos a escuchar algo en la dirección de la iglesia. Nuestra conversación al respecto fue más o menos así. ¿Escuchas eso? ¿Qué es eso? Suena como personas cantando. Y de hecho, sonaba como cantos. Ambos salimos de nuestras hamacas y nos agachamos, esforzándonos por escuchar más. Escuchamos durante 1 o 2 minutos y el canto continuaba, pero no se hacía más fuerte. Finalmente decidimos subir sigilosamente la colina para ver si podíamos divisar de dónde venía el sonido. Todavía podíamos movernos muy silenciosamente en el bosque. Era algo natural para nosotros. La luna apenas salía, pero proporcionaba suficiente luz para que no chocaras contra un árbol, pero estaba casi completamente oscuro. No usamos linternas mientras subíamos lentamente la colina y no hablamos. Cuando llegamos arriba, vimos luz a lo lejos. Venía de la iglesia, y el canto provenía de adentro. José y yo nos acercamos y tuvimos una conversación en voz baja que se redujo a ¿puedes creer esto? La luz parecía provenir de velas por la forma en que parpadeaban, y aunque intentamos, no pudimos entender lo que se cantaba. Sonaba como música de iglesia, pero en otro idioma. Nos quedamos sentados y observamos por un rato, tratando de ver quién estaba adentro, pero solo veíamos sombras ocasionales. No teníamos intención de acercarnos más. Teníamos aproximadamente una distancia de unos 100 metros entre nosotros, y no queríamos acercarnos más. El canto continuó durante un rato y luego se detuvo. En este punto, estaba a punto de decir, «Salgamos de aquí», cuando José puso una mano en mi hombro y me dijo en un susurro, «Salen». Estaban saliendo de la iglesia. Estábamos lo suficientemente lejos como para no verlos realmente bien, pero lo que pudimos ver fue una fila de figuras salir por la puerta abierta, todas tomadas de la mano en fila india. Podíamos ver que algunos de ellos tenían linternas. Comenzaron a cantar de nuevo y la luz de las linternas comenzó a moverse hacia nosotros y la colina. Nos apresuramos de regreso a nuestro campamento, agarramos nuestras cosas y corrimos hacia las vías del tren. Una vez allí, corrimos en la dirección de la que veníamos. Después de unos minutos, nos detuvimos y miramos hacia atrás. Vimos luces bajando por la colina. Se movían de manera errática, como si quien las sostenía las estuviera sacudiendo. Seguimos corriendo y caminando tan rápido como pudimos. Eventualmente dejamos de ver las luces y llegamos a una carretera. Por nuestro mapa, sabíamos que un pequeño pueblo estaba a unos 15 minutos por la carretera, así que caminamos hasta allí. Llegamos a una gasolinera abierta las 24 horas y llamamos a mi esposa para que viniera a buscarnos.
Mi esposa y otros amigos pensaron que solo eran niños haciendo travesuras, pero yo escuché esas voces y... demonios, no sonaban como niños para mí. No estoy seguro de quiénes eran esas personas, pero fue definitivamente lo más espeluznante que me ha pasado en el bosque. Todo lo que necesitas saber antes de que comience esta historia es que soy un ávido excursionista. A menudo hago viajes de camping prolongados solo, y soy muy hábil en artesanías al aire libre, y no soy ajeno a estar afuera en la naturaleza. Aún hoy en día sigo acampando, aunque esta experiencia fue la causa directa de una pausa de casi 3 años en estas expediciones en solitario. No estoy dispuesto a revelar ninguna información sobre mí mismo, mi país de origen o la ubicación de dicha experiencia. Comenzaré desde el punto en el que llegué a un parque nacional que permanecerá sin nombre. Estacioné mi Skoda Octavia 2007 en un estacionamiento de grava y dejé que mis ojos recorrieran los altos árboles de abeto, apiñados y protegiendo el bosque más allá de los rayos de sol que siempre desaparecían en el horizonte. Llegué al parque a las 5 p.m. y era finales de otoño, así que el sol estaba bajando en el cielo más allá de las montañas que encapsulaban el valle en el que me encontraba. Había algunos otros autos estacionados en el espacio abierto. Algunos de ellos estaban vacíos, aparentemente abandonados por otros campistas, mientras que otros tenían pequeños grupos reunidos descolgando mochilas y guardando equipo de camping en la parte trasera de los vehículos. Respiré profundamente y abrí la puerta de mi auto. Di la vuelta hacia la parte trasera de mi auto y lo desbloqueé. Saqué mi mochila del auto y me la colgué sobre los hombros. Tomé mi rollo de tienda de campaña y lo metí bajo el brazo antes de cerrar con llave mi auto. Giré sobre mis pies, listo para perderme en la naturaleza durante un glorioso fin de semana de soledad. Asentí felizmente a otros excursionistas en mi camino hacia el inicio del sendero y me adentré en el parque. Tenía bastante experiencia cuando esto sucedió, ya que había sido excursionista y campista durante 13 años y trabajador de rescate en montaña durante 9 de esos años. Por lo tanto, tendía a salir de los senderos siempre que podía y encontrar lugares aislados y apartados en el bosque. También llevaba equipo de emergencia, incluida una pistola de bengalas y una pistola de fogueo para señalar a otros que estaba en peligro. De donde vengo, la caza está algo restringida. Sin embargo, muchas de las reglas de caza aún se aplican. Una de las cuales era que 3 disparos rápidos generalmente significaban que alguien estaba en problemas, y podían usarse como una forma de señalar a otros que podrías estar perdido o herido. Salí del sendero después de unos 30 minutos de caminata enérgica, y a medida que la luz del día disminuía aún más en el cielo, me abrí paso a través del denso follaje. El sol se había puesto después de aproximadamente 1 hora y media más de senderismo, y había empezado a usar mi linterna frontal. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara lo que había estado buscando al investigar el parque una semana antes. Había encontrado un mapa de relevamiento forestal que detallaba un arroyo de montaña que fluía desde las montañas hacia el bosque a continuación, durante aproximadamente 19 kilómetros y medio, que estaba situado a unos 6 kilómetros y medio del sendero por el que había entrado. El sonido del agua murmurante me atrajo hacia el borde del arroyo, donde despejé un pequeño área para mi campamento. Erguí mi tienda de campaña y recogí algunas rocas del arroyo, que usé para crear un pequeño fogón. Miré mi reloj, eran las 7:50 p.m., y decidí que era un buen momento para comer algo, así que saqué un poco de carne de mi compartimiento refrigerado de la mochila, y saqué una de mis varillas de pinchos de acero de mi equipo. Después de cocinar la carne y beber un poco de agua, decidí que quería sentarme en el bosque un rato, disfrutando de la oscuridad y los sonidos. Apagué el fuego, manteniendo mi kit de encendido cerca de la entrada de la tienda, y colgué una linterna electrónica en mi tienda, recordando quitar la tapa de lluvia y humo para que la luz fuera visible a través de la malla antimosquitos en la parte superior. Avancé hacia el arroyo, que estaba a unos 5 metros de distancia aproximadamente, y me senté en el borde, escuchando el agua que fluía. Era mortalmente silencioso. Aparte del arroyo y el suave susurro de los árboles, podía escuchar el ocasional grito de un zorro y las hojas rozando y las ramas crujir a lo lejos. Estuve así durante aproximadamente 1 hora, antes de decidir que quería dormir un poco.
ya que había planeado una caminata vigorosa hacia las montañas al día siguiente, y tendría que empezar temprano si quería tener la oportunidad de llegar a la meseta superior, donde podría volver a montar mi tienda. Además, tendría que dejarme un tiempo extra para ajustar las correas de tormenta, ya que los vientos solían alcanzar hasta 65 kilómetros por hora en las montañas. Regresé a mi tienda siguiendo la luz de la linterna hasta llegar a las cremalleras. La abrí y me sellé dentro, recostándome en mi saco de dormir y mirando la linterna antes de luego alcanzarla y girar la perilla en el costado hasta que se apagara. Suspiré pesadamente. Recuerdo específicamente el olor del bosque en el aire y lo tranquilo que estaba. No se escuchaba ruido de la carretera tan lejos en los árboles. Era mágico. Amaba cada momento. Pero no pasó mucho tiempo antes de que escuchara algo que interrumpió abruptamente mi tranquila noche en la naturaleza. Me removí y levanté la cabeza apretando mi reloj para iluminar la pantalla digital. Era la 1:34 AM, borroso en mis ojos. Escuché atentamente, girando mi oído derecho hacia donde pensé que venía el sonido. Apreté los ojos con fuerza para enfocar mis sentidos. Sonaba como movimiento, como si algo estuviera caminando por el bosque arrastrando los pies por las hojas caídas. Cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de que sonaba como un humano. ¿Quién demonios estaría aquí a la 1:30 de la mañana en plena oscuridad? Me pregunté a mí mismo. Me pregunté si alguien estaba perdido. No tenía sentido que un excursionista estuviera aquí en la oscuridad, deambulando. Era una forma segura de perderse, y ni siquiera los equipos de búsqueda y rescate buscan en la oscuridad, a menos que sea absolutamente necesario. Cuando lo hacen, utilizan luces extremadamente potentes, y el 90% del tiempo, el helicóptero de apoyo proporciona iluminación. Me senté en mi saco de dormir y se deslizó de mis hombros, sintiendo el frío penetrante que absorbía el calor de mi cuerpo mientras me ponía rígido, concentrándome en la oscuridad y tratando de ajustar mis ojos a ella y mis oídos a enfocarse. El sonido de los pasos parecía acercarse, y sentí cómo mi corazón se aceleraba un poco. Decidí que si se acercaban demasiado, llamaría. Quería que cualquiera que fuera supiera que estaba escuchando. Si era un animal, seguramente huiría. Si era un humano, podrían necesitar ayuda. Y si no, podrían pensárselo 2 veces antes de acercarse más. Los pasos se acercaron aún más, así que llamé. ¿Quién está ahí? ¿Necesitas ayuda? En los momentos que pasaron, pude escuchar mi corazón retumbando en mis oídos. Los pasos habían cesado abruptamente, como si lo que fuera, quien fuera, hubiera quedado petrificado en su lugar. No estaba demasiado preocupado por los animales donde estaba. La fauna no era considerablemente peligrosa. Los jabalíes salvajes eran las criaturas más peligrosas por allí, aunque admito que cuando están lo suficientemente enfadados, pueden ser más que un rival para las personas. Sin embargo, los jabalíes son nocturnos, pero los pasos sonaban demasiado pesados y descuidados para ser de un jabalí. Esperé conteniendo la respiración, pero no hubo respuesta. De repente escuché un fuerte crujido justo al lado de mi lado izquierdo, como si alguien hubiera golpeado un palo contra el tronco de un árbol y lo hubiera partido por la mitad, como solía hacer de niño. Busqué mi linterna e iluminé el final de la tienda. Solo entonces vi un trozo arrugado de material que yacía al pie de mi saco de dormir, la capa de la tienda. No la había vuelto a poner. Fue entonces cuando me di cuenta de que había una ventana bastante grande en el techo de mi tienda. Lentamente levanté los ojos hacia ella. Había pasado casi una década de mi vida trabajando en la naturaleza. No me asustaba fácilmente, pero lo que vi sobre mi cabeza en la luz de la linterna me aterrorizó. Allí, sobre mi rostro, había un par de ojos blancos y enloquecidos, mirándome desde el vacío. Grité en voz alta y dejé caer la luz, tambaleándome locamente para despegar mi saco de dormir y volver a recogerlo. Mi instinto de lucha o huida se había activado y no iba a ninguna parte. Salí corriendo de la tienda y di media vuelta para enfrentarlo, gritando con furia: ¿Qué mierda estás haciendo? Me encontré con una oscuridad infinita, no había nadie. Mi tienda ondeaba perezosamente en la suave brisa, nadie la rodeaba. Di vueltas a la tienda varias veces después de recuperar mi linterna de cabeza de alta potencia, escaneando los árboles a mi alrededor. Nada. Finalmente me arrastré de nuevo a la tienda, notando que ahora eran casi las 3 AM. No dormí esa noche. Solo esperé ansiosamente el primer signo de luz del día, y en el aire frío de la mañana, decidí salir del bosque y dirigirme a mi campamento en la montaña.
Las áreas de camping en la meseta eran populares, y generalmente había tiendas montadas durante todo el año, así que sabía que probablemente estaría a pocos cientos de metros de otros excursionistas o campistas, las 24 horas del día. En el amanecer, guardé febrilmente mi tienda y levanté mi equipo sobre mi espalda antes de dirigirme hacia las pendientes cada vez más pronunciadas de las estribaciones de las montañas en el borde del valle, tratando de desterrar los pensamientos de la noche anterior de mi mente.